Muy buenas noches para todos. Espero se encuentren bien en esta noche. Hoy estamos reunidos acá los expertos Fanny Riascos, Heidi Viviana Barrera, John Mosquera, Laura Marcela Mejía y Paola, que va a ser uno de nuestras también expertos, y quien les habla, Luis Miguel Murcia. Hoy estamos reunidos para dar como tal nuestra exposición sobre el caso de Beatriz y más en específico mostrar nuestro bucle de estrategia, ¿cierto? Todo como en pro de crear un esquema o una estrategia de aprendizaje y del paradigma aprender a aprender para el caso del estudiante Beatriz, que es un caso bastante particular. Bueno, como somos bastantes expertos el día de hoy, entonces vamos a dejar en claro, digamos, un par de reglas como tal. Entonces, la primera regla es en cuanto al tiempo. Recordemos que tenemos 5 minutos para exponer nuestro esquema, nuestra estrategia. También recordemos que va a haber un sorteo para elegir el orden como tal de la sesión. Así que tenemos que estar muy pendientes y recordar digamos, el patrón o bueno, el orden en el que se nos fue asignado. Y por último, también se va a realizar un sorteo en el que se van a escoger a dos de nosotros, de los expertos, para responder a dos preguntas que ya están como tal establecidas. ¿Listo? Bueno, entonces, queridos compañeros, voy a compartir pantalla para mostrarles a ustedes cómo vamos nosotros a realizar este sorteo del orden como tal. Entonces, yo sugiero que cada uno me dé un número. Entonces, por ejemplo, compañera Fanny. Fanny, ¿qué número del 1 al 6 vas a escoger? Compañera El Fanny. 4, Luis Miguel. El Ok, el 4. número 4. Vale. Compañera Paola, ¿qué número? El 2. Ok. Compañero John. El número 6. Ok. Compañera Laura. El 1. Número 1. Compañera Heidi. El número 3, compañero. Ok, entonces lo que me deja a mí el número 5. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar con esta ruleta. Vale, entonces nuestra primera participante, nuestra primera experta será Fanny. Entonces, Fanny, tú serás la primera. Listo. Ok. Bueno, continuamos. Bueno, número 3, vamos con Heidi. Heidi, tú serás la siguiente a Fanny. Y 5, ok. Yo seré el siguiente. Entonces, quedo como tercero prácticamente. Listo. Sigue la compañera Laura. Y por último, el compañero John será el participante 5 y por ende la compañera Paola será la última en presentar. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces vamos con la compañera Fanny. Entonces vamos a ver el esquema de la compañera Fanny. El esquema es, si no estoy mal, me confirmas cuál es este es tu esquema, ¿cierto, Fanny? Correcto. Listo. Entonces le doy aquí a presentar. Voy a colocar en pantalla completa. Ok, ahí lo tienes. Entonces somos todos tuyos.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Para el diseño de estrategia educativa basada en el bucle educativo para el caso de Beatriz, de acuerdo con la articulación del bucle educativo que incluye el proceso de diagnóstico, contenidos y didácticas, evaluación y retroalimentación continua. También allí están los PDRCA, también algunos enfoques contemporáneos en los que se abordan conceptos como gamificación. Lo mismo la neurodiversidad y competencias del siglo XXI, sin olvidar el enfoque de aprender a aprender. Entonces, para esto, esta estrategia educativa basada en bucle educativo para el caso de Beatriz, primero tengo diagnóstico, información pedagógica, perfil cognitivo identificado, dificultades socioemocionales, sistema educativo tradicional. ¿Por qué tengo desaprender? Desaprendizaje. Porque el desaprendizaje es abandonar la visión tradicional de la enseñanza que no corresponde a las necesidades actuales. Luego, en los propósitos, tengo comprensión interferencial, fortalecer habilidades socioemocionales, generar procesos autónomos desde el aprender a aprender, construcción de habilidades comunicativas. Allí tengo reaprendizaje, porque ese reaprendizaje es lo que quisiéramos cambiar, por eso va en la parte de propósitos. Luego el contenido y las didácticas, donde está rutina de pensamiento, conversaciones simuladas sobre situaciones cotidianas, proceso de secuencias claras y concretas, construcción de tarjetas de intención y otros materiales gráficos. Allí tengo el aprendizaje. ¿Por qué el aprendizaje? Porque es lo que se da a través de los contenidos o las didácticas, lo que se quiere lograr o lo que queremos solucionar, esas fallas que tuvimos ya en el desaprendizaje. Y por último, evaluación. Aquí en evaluación está consideración positiva sobre los avances en procesos de inferencia, habilidades comunicativas y socioemocionales, disminución en las situaciones sociales guiadas, sesiones de retroalimentación de acuerdo con el contexto social. Allí teníamos la complejización, que es trasladar lo aprendido a situaciones reales de los contextos sociales. Todo eso interviene en el caso de Beatriz. Ya sabemos que es una chica de 14 años, que tiene problemas, que, bueno, no tenemos mucha información sobre el perfil cognitivo, pero que puedes tener de pronto un Asperger o un espectro autista o algún otro tema cognitivo. Entonces, esta estrategia busca ¿qué? Solucionar el caso de Beatriz. Algunas, por ejemplo, la gamificación sería importantísimo trabajarla para seguir guiando este proceso. Muchísimas gracias. Vale, compañera, muchas gracias. Muy valioso tu aporte, tu esquema y tu estrategia. La verdad, quedaste apenas de tiempo. Muy excelente cómo está estructurada. ¿Listo? Muchísimas gracias. Compañera Heidi, vamos contigo. Entonces vamos con Gracias a tu esquema. ustedes. Listo, Discúlpenme compañera. que a veces se me quiere ir la señal, por eso a veces no le respondo, porque como que tengo interferencia en la señal, No, que no es muy tranquila, buena. tranquila, Bueno, acá te gracias. escuchamos perfectamente.
Bueno, compañera Gracias. Heidi, es tu momento. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Heidi Viviana Barrera. Les voy a exponer una presentación de las estrategias educativas del bucle educativo en el caso de Beatriz. Este esquema presenta un proceso cíclico de aprendizaje profundo centrado en el paradigma de aprender a aprender, donde Beatriz desarrolla autonomía, también desarrolla el pensamiento crítico y capacidad de toma de decisiones con contextos reales. Pues primeramente voy a iniciar con el paradigma de aprender a aprender, donde la estrategia se orienta directamente hacia el caso de Beatriz, donde permite que regule su propio aprendizaje, desarrolle la adaptación cognitiva y social, reconozca fortalezas y oportunidades de mejora y también que comprenda de manera profunda más allá de la memorización. Por otro lado, tenemos el desaprendizaje, que trabaja la identificación y desmontaje de hábitos rígidos en la lectura mecánica sin comprensión crítica, en la ingenuidad social y los errores en el manejo del dinero. Este paso pues permite tomar conciencia del error como un punto de partida del aprendizaje. También tenemos el reaprendizaje. Aquí Aquí se construyen saberes con sentido. Nos permite ver nuevas nociones del valor y las toma de decisiones prácticas, estrategias de comprensión, tanto en mapas como en preguntas o de guías o algo así. Desarrollo de competencias cognitivas como la ironía y la intención, la organización jerárquica de la información. También tenemos el aprendizaje significativo, que es el conocimiento que se aplica en contextos reales, teniendo en cuenta que podrían ser los proyectos integrados, tanto en la música, la lectura y la matemática funcional. Esto también nos ayuda a una resolución de retos cotidianos, como las compras, el análisis de los mensajes, y también el trabajo colaborativo e inferencias críticas. Por otro lado está la complejización, que es el aprendizaje. El aprendizaje se profundiza mediante la transferencia de nuevos contextos, la reflexión metacognitiva, la autonomía de toma de decisiones, la integración de emoción y lenguaje y la música. Y está también los elementos del currículo. El currículo se articula desde los propósitos claros, que vendría siendo la autonomía y el pensamiento crítico, también los contenidos funcionales, que sería la comprensión, el valor y la comunicación. También está la evaluación auténtica basada en el desempeño y las didácticas activas y recursos variados como la música y los mapas conceptuales. También están las competencias del siglo XXI, que esto nos permite favorecer el pensamiento crítico y la resolución de los problemas, la alfabetización funcional, las habilidades sociales y autonomía. También está la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible, que en nos permite el enfoque y nos permite garantizar el aprendizaje significativo e inclusivo, desarrollo de competencias para la vida y como conclusión, este bucle educativo no es lineal sino dinámico, los cuales integra el desaprendizaje, el reaprendizaje y la complejización para formar a Beatriz como una aprendiz, autónoma, crítica y capaz de transferir lo aprendido en la vida cotidiana. Gracias. Vale, perfecto, compañera. Muchas gracias por tu aporte, por tu presentación. Bastante enriquecedora. Bueno, continuamos entonces con Luis Miguel Murcia, es decir, con mi persona. Entonces voy a mostrarles acá un poco lo que será mi esquema. Listo. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Luis Miguel.
Hoy vengo entonces a mostrarles lo que será mi estrategia educativa en el bucle del PDRAC. Entonces, bueno, pues digamos que en el caso de Beatriz, pues es bastante importante, pues digamos que en el tema del desaprendizaje, el reaprendizaje, el aprendizaje y la complejización, ya que pues para Beatriz el desaprender o sea, implicaría es desaprender su tendencia a la memorización literal. El reaprender sería para, mediante estrategias metacognitivas, que sea consciente de lo que aprende y de cómo aprende. El aprender sería en habilidades sociales o funcionales. El complejizar sería aplicando lo aprendido en situaciones cotidianas. Digamos que entonces en los elementos del currículo adaptado vendrías entonces los propósitos que sería desarrollar autonomía, comprensión inferencial y habilidades socioemocionales. Ya los contenidos, que sería el que aprender, es habilidades para la vida, el manejo del dinero, la toma de decisiones, ¿sí? Las estrategias de comprensión lectora y las habilidades sociales pragmáticas. Entonces, en cuanto a la evaluación, sería una evaluación no como tal sumatorio, sino por medio también de observación, entonces rúbricas basadas en desempeño real, autoevaluaciones guiadas, observación de avances funcionales. Para la secuencia sería como una progresión gradual, entonces podríamos ir de lo concreto a lo abstracto y de lo individual a lo social. Entonces de lo concreto sería en temas de sociales, entonces un poco más concretos, más reales, ¿sí? Mucho más explícitos, y luego sí, para lo abstracto y de lo individual, de lo consigo mismo, ya para con los otros. En la didáctica sería ya una enseñanza explícita, digamos, modelada, un aprendizaje basado en proyectos para así también, digamos, reforzar el tema del trabajo colaborativo y asimismo sus habilidades sociales y también el role playing, que sería una estrategia para, digamos, poner en práctica en situaciones reales todo lo que ya ha venido aprendiendo. Y en recursos podríamos utilizar apoyos visuales, herramientas musicales, teniendo en cuenta su neurodivergencia, tecnologías de apoyo, guías sociales y ilustraciones y demás. Y digamos que en el cambio del paradigma de aprender a aprender, pues obviamente ya no sería un enfoque tradicional, ¿sí? Entonces ya sería un nuevo enfoque en el que Beatriz sea su gestora de aprendizaje, en el que ella se le enseña a reflexionar sobre cómo aprende, ¿sí? Eh, Preguntándole cómo resolviste esto, qué estrategia usaste, ¿sí? Digamos de una manera muy bastante guiada. En la adaptabilidad, pues sería estrategias bastante flexibles según sus necesidades. Y la contextualización, pues sería un aprendizaje situado en su realidad y como aprendizaje, digamos, significativo, sería vinculado a sus intereses musicales. Entonces, digamos que sí, es bien importante esa parte, porque digamos que algo que sería bastante chévere, pues es reforzar, ¿sí? O tomar ventaja de estas habilidades que ya tiene de por sí en su haber, ¿cierto? En su desarrollo. Entonces, digamos que eso sería lo ideal para Beatriz como tal. Entonces, digamos, por ejemplo, como el tema de la autonomía personal, unos checklists de autonomía, ¿cierto? Medir un nivel como de independencia. Entonces, digamos que todas estas estrategias y todo este el nuevo paradigma de aprender a aprender, pues digamos que tendrá unas implicaciones bastante buenas para Beatriz. Y digamos que uno de los resultados o el resultado esperado sería de que Beatriz sea autónoma, que sea funcional, que sea socialmente integrada, ¿sí? Que digamos, en cuanto todo lo que tenga que ver con su parte comunicativa, con su parte funcional dentro de la sociedad, pues sea todo un éxito y obviamente sin dejar de lado sus habilidades, ya sea memorísticas y y musicales, es decir, que su neurodivergencia se potenciaría como tal. ¿Listo? Entonces, eso sería como tal toda mi estrategia como tal en el bucle para el caso de Beatriz. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la compañera Laura. Listo, aquí está tu esquema, compañera Laura. Bueno, buenas noches para todos. Buenas Vamos a hablar noches. un poco
sobre el bucle educativo. Realmente, pues tenemos que el bucle educativo que estamos mostrando a continuación nos ayuda a abordar las habilidades destacadas y las limitaciones que encontramos en el caso de Beatriz, la cual es una joven de 14 años con talento musical y una memoria completamente excepcional en cuanto a todo lo artístico, pero pues que tiene problemas con la comprensión lectora, el manejo del dinero y habilidades sociales. En este bucle educativo que podemos ver ahí, estamos entrando en un ciclo continuo de diseño, implementación y evaluación, asegurando de esta manera la adaptación constante a las necesidades de Beatriz, identificando que las habilidades a desarrollar tenemos la metacognición, el autoconocimiento, la transferencia de habilidades, la autorregulación del aprendizaje, la flexibilidad cognitiva y la comprensión lectora. Entonces, podemos ver que como diseño y planificación, identificamos el análisis de necesidades, donde vemos las fortalezas que tiene, que es la música y la memoria, y las debilidades, que son la comprensión lectora, las habilidades sociales y el manejo del dinero. De ahí pasamos a una implementación, a una integración de las fortalezas que ella tiene para las actividades que se van a crear. Entonces, usando patrones melódicos o rítmicos, ya que ella se le, eh, como que se le facilita un poco lo de la música, podemos hacer esta fortaleza como anclaje para los conceptos abstractos del dinero y la interferencia de las lecturas. Entonces, darle como herramientas que ella pueda tener y que ella se sienta motivada a hacerlas a pesar de que tenga falencias en esto. También debemos tener en cuenta que se podría hacer como una tutoría social para las habilidades de la vida. Entonces, en este ítem hablamos de roleplays, hablamos de situaciones cotidianas, hablamos de actividades en las cuales ellos tengan que poner en práctica los conocimientos en los que ella está fallando, pero que pueda tenerlo con otras personas que realmente estén conscientes y que puedan hacerlo. Entonces, de esta manera, como que ella lo vea más fácil y más a manera de cotidianidad, no solamente de aprendizaje. En la implementación acción, podemos ver la integración de la música y la memoria. Entonces, para crear conceptos abstractos y en este mismo proceso podemos establecer estrategias de lectura explícitas, en las cuales nos dé una enseñanza directa de cómo identificar la idea principal o realizar inferencias de pequeños textos, y ahí vamos aumentando de acuerdo a la capacidad que la estudiante nos vaya a dar. Tener en cuenta que la evaluación se le puede, o sea, se le puede hacer de acuerdo a las capacidades que ella nos dé. Tenemos que tener en cuenta que la integración de la música y de la memoria hace parte de la transferencia de habilidades, del análisis de necesidades, de la metacognición y el autoconocimiento, y las estrategias de la autoevaluación guiada hacen parte de la autorregulación del aprendizaje. Entonces, realmente los elementos claves del modelo que se puede tener con este estudiante, tenemos el constructivismo y el enfoque por competencias. ¿Listo? Entonces, en el que el estudiante se vuelve protagónico y activo, haciendo que él aplique el conocimiento, pero no solamente lo almacene, sino que lo ponga en práctica. Y de esta manera hacer una conexión de saberes de acuerdo a lo que ella sabe. Entonces, compañeros, eso es como tal el bucle que se hizo para este caso. Vale, compañera, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el compañero John. Entonces, con tu esquema. Ok, compañeros. Bueno, en el caso
Tenemos el mapa de Beatriz, que es un modelo de intervención educativa integral y cíclico que aborda las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva de mejora continua. Cada una de las fases eh, tiene su propósito, que es el qué, tiene su contenido, que es el qué aprender, el recurso, que es con qué, la didáctica, que es el cómo, y la evaluación y la secuencia, que es qué logros y cuándo. Bueno, en el primera fase, que es desaprender, es de vital importancia desistir de las viejas creencias que no han aportado en el desarrollo cognitivo de Beatriz, logrando de esta manera una base limpia para el cambio. Bueno, este es un enfoque más que todo holístico, es decir, donde se requiere la filosofía del estudiante en cuanto a la emoción, el entorno social, su entorno social, espiritual y físico. Esa es la primera fase. Tenemos la fase de aprender y reaprender, que es el ciclo de mejora, centrándose en sus habilidades básicas y comprensión lectora. Y la complejización, que en este caso sería el objetivo final, que es validar el éxito de este bucle como diagnóstico profundo para lograr una educación de calidad, que es el ODS 4, integrando pues todas las habilidades, eh, contando con una guía autorregulada, un guiador, que en este caso sería el profesor, con el fin de fomentar la autonomía de Beatriz. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Vale, compañero, listo. Muchísimas gracias. Por último, entonces vamos con la compañera Paola. Buenas noches. Bueno, en mi esquema de estrategia educativa basada en el bucle para el caso de Beatriz, yo lo hice atravesado totalmente, o sea, desde el proceso de el PDR-AC, lo puse totalmente atravesado por el aprender a aprender. ¿Por qué? Pues porque el aprender a aprender, como la capacidad de desarrollar con Beatriz, para que ella comprenda, regule su propio proceso de aprendizaje, que es a donde queremos llegar de manera autónoma y a lo largo de toda su vida. Entonces, la meta es que ella sepa cómo aprender, por qué y para qué. Por eso es que lo puse pues atravesando absolutamente todo. Bueno, en la parte derecha del esquema, como ustedes pueden ver, puse las competencias y las puse así como de manera, están integradas, están ramificadas, sin un orden específico, porque estamos hablando de un aprendizaje abierto, con conexiones como pues múltiples, en donde estas competencias se van a ir trabajando de acuerdo con las necesidades de Beatriz y de acuerdo pues como a los enfoques que se vayan tomando. Bueno, entonces en una primera fase vamos a hablar del desaprendizaje. Ahí me enfoco en liberar a Beatriz de estructuras que bloqueen su aprendizaje, en que ella pueda resignificar el error como parte del proceso, que le pierda el miedo al error y que lo vea más bien como oportunidad para. Hablamos también de currículo contextualizado, teniendo en cuenta su realidad social, cultural, económica, política, tecnológica, para construir proyectos con significado que la lleven a tejer vínculos con sus pares, docentes, familia y comunidad. Y ahí siento que es muy importante resaltar la importancia del vínculo con las familias. Sí, específicamente hacer como el puente entre colegio y familia Beatriz. Bueno, pasamos a la siguiente fase, que será la del reaprendizaje. Ahí se construirán significados desde sus fortalezas, la música, para conectar con las matemáticas, con las habilidades sociales, con las habilidades lingüísticas, que necesitamos trabajar en ella. Hablamos también aquí de una autorreflexión constante. Hablamos de uso de recursos, por supuesto que musicales, visuales, multisensoriales. Hablamos de la ML, AI, FL, bueno.
y se evaluará procesos, se tendrá muy en cuenta esto, que se valora todo el proceso y no solamente el resultado. La fase del aprendizaje. Beatriz consolidará saberes nuevos a través de proyectos creativos e interdisciplinarios. Se cruzarán el arte, las matemáticas, el lenguaje e interacción social. Entonces, de esta manera, pues se dejarán ver como aisladas las diferentes necesidades que tiene Beatriz. En ese sentido estaríamos hablando, bueno, todos los profesores estarán hablando en un mismo idioma para ayudarla. Complejización. Beatriz integrará lo aprendido y lo podrá transferir a contextos nuevos y reales. Hacia allá es donde apuntamos. Y el resultado de todo esto será una educación inclusiva, equitativa y de calidad para Beatriz. Gracias. Bueno, compañera, muchísimas gracias, Paola, por tus aportes. Muy chévere como hiciste el PDAR ese atravesado con el aprender a aprender. Bueno, compañeros, ya cada uno tomó su palabra, hizo exposición de sus bucles. Sin embargo, ahora tenemos que responder a las preguntitas, ¿cierto? Entonces, como lo dije al comienzo de esta reunión, la regla es escogerlo por medio de una ruleta a los dos expertos que van a realizar, eh, digamos, darle respuesta a estas dos preguntas. Entonces, recuerden que los dos expertos tienen que responder ambas preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a darle clic aquí a la ruleta para saber quién es nuestro primer experto. Bueno, experta Heidi Viviana, tú eres entonces la primera en exponer, perdón, en responder las ambas preguntas. ¿Listo? Entonces, ve ahí preparándote para responderlas, ¿ok? Listo. Ahora vamos con la segunda persona. Compañero John Freddy. Sí, compañero John, eres el siguiente. Eres el segundo en responder. Bueno, entonces damos por finalizado como tal esta exposición de nuestros bucles y vamos a inicio entonces a responder ambas preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces, compañera Heidi, ¿cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio? Sí, compañero. Digamos, los desafíos actuales de la educación y los aprendizajes superficiales, la baja transferencia de conocimiento, la escasa autonomía y el del pensamiento críticos, pues son abordados de manera integral mediante el bucle educativo, reflejado en el paradigma, en el desaprendizaje, en el reaprendizaje, el aprendizaje y la complejización, dando respuesta a los desafíos educativos actuales en el bucle. Pues primeramente rompe la lógica memorística, promoviendo comprensión profunda y uso funcional del conocimiento. Por otro lado, también está integrar contextos reales conectados a la escuela y la vida cotidiana, como la toma de decisiones, el manejo del dinero y la lectura crítica. También promueve una inclusión a partir de los errores y las experiencias previas del estudiante como un insumo de aprendizaje. También favorece la transferencia al complejizar progresivamente los saberes hacia los nuevos escenarios. Por otra parte, pues al aporte metacognitivo en el caso de Beatriz, metacognitivamente, el bucle permite a Beatriz que reconozca cómo aprender, identificando hábitos rígidos en el tema del desaprendizaje. También que monitoree y regule los procesos cognitivos basado en la selección de las estrategias adecuadas que vendría a ser el reaprendizaje. El evaluar las decisiones y los resultados se ve reflejado sobre los errores y los aciertos, que esto se dirigiría al tema del aprendizaje. Los ajustes
los ajustes y las estrategias de forma autónoma al enfrentar situaciones nuevas sería la complejización. Así, el aprender así el aprender deja de ser externo y dirigido y se convierte en un proceso más consciente, autorregulado y reflexivo. Esa sería como respuesta a la primera pregunta que me hiciste. Ok, listo, perfecto. Ahora vamos con la segunda. ¿De qué manera dichas estrategias inciden en la autonomía del estudiante, su capacidad para aprender a aprender y las competencias profesionales del siglo XXI? Al impacto en la autonomía del estudiante, las estrategias del bucle se desplazan al docente como un único transmisor del saber. También proporciona al estudiante como un agente activo del aprendizaje, fomenta también la toma de decisiones informadas y responsables. En el caso de Beatriz, la autonomía se evidencia en su capacidad para analizar las situaciones cotidianas y elegir las estrategias y evaluar las conciencias. Dirigido también al desarrollo del desarrollo del aprender a aprender, en el bucle se fortalece este principio al enseñar a identificar los errores como oportunidades, promover la planificación, el seguimiento y la evaluación del propio aprendizaje. También nos permite facilitar la adaptación a distintos contextos y demandas cognitivas. Beatriz no solo aprende contenido, sino también aprende cómo aprender mejor, ajustando sus estrategias según la tarea. Y por otro lado estaría el desarrollo de las competencias del siglo XXI, que las estrategias impactan directamente en el pensamiento crítico y la resolución de los problemas, que vendrían siendo el análisis, las inferencias y las tomas de decisiones. Por otro lado está la alfabetización funcional, que viene a ser aplicada a los contextos reales, y las competencias comunicativas y sociales mediante trabajo cognitivo y reflexión compartida. La autonomía y el aprendizaje son las claves para un mejor ámbito profesional. Y dando como conclusión a las dos preguntas anteriores, vendría a decir que las estrategias basadas en el bucle educativo responden a los desafíos educativos contemporáneos al transformar el aprendizaje en un proceso más significativo, reflexivo y transferible. En el caso de Beatriz, el aporte metacognitivo favorece su autonomía, su capacidad de aprender a aprender y el desarrollo de las competencias esenciales para los profesionales del siglo XXI, de esta manera asegurando una... Esas las preguntas, compañero. Gracias. Ok, compañera Heidi, muchísimas gracias por tus respuestas, muy completicas. Bueno, continuamos entonces con el compañero John, experto John. Vamos entonces con la primera Ok, pregunta. compañero. ¿Cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio? Bueno, las estrategias basadas en las 4 fases del bucle educativo abordan los desafíos actuales de la educación, como el fracaso escolar, la falta de comprensión profunda y la desconexión del aprendizaje con la vida real, al aportar un fuerte componente metacognitivo al caso de estudio. Entonces tenemos que desaprender el desafío educativo, que es la resistencia al cambio. Y el aporte metacognitivo sería la autoconciencia de errores, es decir, un monitoreo de Beatriz en sus propios procesos de pensamiento y a reconocer lo que no funciona. El desafío en aprender sería las dificultades en la comprensión lectora y la adquisición superficial de conocimientos. El aporte metacognitivo sería la autorregulación del entendimiento, una evaluación continua de su propio nivel en la comprensión. Reaprender, que es un aprendizaje pasivo, falta de retención y dificultad para aplicar lo aprendido a nuevos contextos. El aporte metacognitivo sería la planificación y adaptación de estrategias, es decir, la sustitución de la memorización lineal por la codificación sensorial. Y por último tenemos la completación,
complejización, que es la desconexión del aprendizaje escolar con la aplicación en la vida diaria. El aporte metacognitivo sería una evaluación funcional del desempeño. Listo. Eso es Muy todo, bien, compañeros. muy bien. ¿De qué manera, segunda pregunta, perdón, ¿de qué manera Ok. dichas estrategias inciden en la autonomía del estudiante, su capacidad para aprender a aprender y las competencias profesionales del siglo XXI? El bucle educativo en su metodología y propósito está diseñado para desarrollar directamente la autonomía, el aprender a aprender y las competencias profesionales esenciales del siglo XXI. Entonces tenemos tres pasos. El primero sería la autonomía del estudiante, es decir, una gestión del esfuerzo, una evaluación en la fase de desaprender que busca regular la disminución de los periodos de esfuerzo ineficaz, en Beatriz en este caso, enseñándola a gestionar su energía y foco de manera inteligente. La toma de decisiones es la completación, el propósito es fomentar la autonomía, lo cual implica que Beatriz aprenda a decidir qué estrategias usar en cada contexto, es decir, lo social o lo académico, sin dependencia directa del docente. En la capacidad para aprender a aprender, es la reflexión crítica. Las fases de desaprender y aprender exigen la construcción de saberes y la comprensión profunda antes de avanzar, lo cual es la base del pensamiento crítico. Los métodos activos, que es la didáctica en reaprender, es decir, asociar tareas con una melodía o color, y aprender, que es el acompañamiento y presentación de una frase principal, promoviendo la experimentación con diversos métodos hasta encontrar los más efectivos para el estudiante. Y en la competencia para el siglo XXI es el modelo que cultiva directamente las habilidades interpersonales y cognitivas demandadas en el ámbito profesional. La resolución de problemas y pensamiento complejo, la comunicación y colaboración, y por último la adaptabilidad. Gracias, compañero. Ok, perfecto, compañero John, muchísimas gracias. Bueno, expertos, digamos que para concluir con este panel, podemos decir que nuestra protagonista, Beatriz, ¿cierto? Nos muestra pues una verdad fundamental, ¿sí? Algo que, digamos, se ha tratado de ocultar o quizás que no se le ha puesto como tal mucha importancia, y es que la educación del siglo XXI no puede seguir siendo rígida, ¿cierto? Que no puede, o sea, que no debe y no puede esperar que todas las mentes aprendan de la misma manera. Entonces yo creo que por medio de de estos bucles educativos y del paradigma aprender a aprender, digamos que hay que buscar transformar o buscan transformar estas limitaciones o lo que parecían en un principio limitaciones, convertirlas en oportunidades de crecimiento tanto personal como académico. Sí, entonces digamos que Beatriz ya no sería, digamos, un caso como a resolver, sino que ella es un estudiante, ¿sí? Pasemos de llamarla un caso a estudiante a lo que es, ¿cierto? A persona, a ser humano, que con las estrategias adecuadas, ¿sí? Con las que mejor se adapten a ella, pues puede convertirse, digamos que en su propia arquitecta del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo creo que estas propuestas no solamente son como meras metodologías, sino que también digamos que este tipo de bucles y este tipo de actividades lo que invitan es como a reimaginar lo que es la inclusión, ¿cierto? Una que se adapte como tal pues al estudiante y no al sistema, ¿sí? Es una que busca transformar al sistema para, digamos, potenciar las singularidades de cada mente, ¿cierto? Entonces, digamos que al hacerlo no solamente estamos respondiendo pues como a unas simples necesidades, sino como que se está sentando unas bases de educación verdaderamente humana, verdaderamente significativa, diversa y preparada pues para los desafíos tanto del siglo XXI
como para el futuro, ¿cierto? Entonces, esto es lo que, digamos, hemos concluido o he concluido como tal de cada uno de nuestros bucles. Y yo creo que pues digamos que es algo en lo que debemos reflexionar constantemente y que debemos seguir trabajando para que personas como Beatriz, neurodivergentes, verdaderamente tengan una inclusión y que no solamente nos quedemos en el papel, en estrategias vacías. ¿Listo? Bueno, compañeros, muchísimas gracias por sus aportes. Muchas gracias por estar aquí, por sus valiosos comentarios, valiosas respuestas. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión. Que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Feliz compañeros. noche. Feliz noche, Igualmente para todos, compañeros. feliz noche.